Página 26. Antropología del capitalismo, Rafael Termes Carrero, 1992. Un debate abierto. 1.2. La cultura griega. Así es como, a través de los poetas teólogos y de los físicos pitagóricos, llegamos al comienzo del saber filosófico, explicación racional y teórica de toda realidad, sin exclusión alguna, nacido en Jonia, aunque fue en Atenas donde, como dice Aristóteles, esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y relativas al descanso y al ornato de la vida. 13. Sin embargo, a lo largo de los casi 12 siglos que van desde la aparición de Tales de Mileto hasta el cierre de las escuelas de Atenas por el emperador Justiniano en el año 529, el pensamiento griego dista de ser uniforme. Aunque se puede afirmar que el modo en que la filosofía fue entendida por los griegos es todavía hoy el único modo posible de entenderla, es decir, el único modo de conservar a la filosofía una autonomía, una razón de existir, sin reducirla a otras formas de saber. 14. Las diferencias entre pensadores y escuelas que integran la filosofía griega son evidentes y pueden explorarse a través de los periodos presocrático, sofístico, platónico, aristotélico, helenista y neoplatónico que cabe establecer. Pero para nuestros fines, nos bastará con retener, someramente, el pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, los epicúreos y los estoicos y, naturalmente, tan solo en lo que directa o indirectamente toca a las relaciones entre economía y ética. Sócrates, 470-399, nació y pasó toda su vida en Atenas. Educador vocacional, predica la necesidad del propio conocimiento, conócete a ti mismo y exige poner por encima de todo el valor del alma. Platón pone en su boca Sócrates nada escribió estas palabras: hombre de Atenas, la ciudad de más importancia y renombre en lo que atañe a sabiduría y poder, no te avergüenzas de afanarte por aumentar tus riquezas todo lo posible, así como tu fama y honores, y, en cambio, no cuidarte ni inquietarte por la sabiduría y la verdad, y porque tu alma sea lo mejor posible. 15. Está claro el afán de ganancia exclusiva a cualquier precio y a toda costa, censurado por Juan Pablo XI en su encíclica Sollicituda Rei Socialis, ya había sido condenado por Sócrates 25 siglos antes. Pero véase bien que lo que en ambos casos se condena no es la actividad económica ni la riqueza que de ella resulta, sino el afán desordenado de alcanzarla a expensas de la dignidad de la persona humana, es decir, en palabras no del Papa sino de Sócrates, con detrimento del alma. Sócrates, sofista mientras esta palabra tuvo su primigenio sentido de sabio, se enfrentó enérgicamente con la sofística cuando ésta se convirtió en mera sabiduría aparente. Esta clase de sofistas hacen del éxito la única meta de la acción, éxito en el propósito de alcanzar cualquier cosa que uno ambiciona y, en primer lugar, el poder, sin reparar en los medios puestos en obra para lograrlo. Para los sofistas, Protágoras, 484-411, Gorgias, 483-375. La virtud es la calidad que asegura el éxito, el bien es lo útil, el mal lo inconveniente. Y como lo útil y lo conveniente puede ser distinto en cada momento y en cada lugar, el sofista, relativista y escéptico, acaba haciendo de la retórica el arma para la defensa de sus mezquinos egoísmos. En el siglo V a.C., al igual que sucede hoy, la doctrina, frente a la actividad humana en general y la economía en particular, se dividía diametralmente. A pesar del socrático solo sé que no sé nada, expresión de su convicción de que toda sabiduría humana es nada en comparación con el saber de Dios, inteligencia ordenadora, en la que Sócrates creyó y cuya existencia probó. 16. El que seguía a Sócrates sabía perfectamente que frente a los bienes materiales debía comportarse con el señorío del alma en crateia que posee sin ser poseída, porque, llevando las cosas al extremo,
si no tener ninguna necesidad es cosa divina, el tener las menos posibles es la cosa que más se aproxima a la divinidad. 17. En cambio, el que seguía la enseñanza de los sofistas no tenía más regla de conducta que la que resultaba de sus sensaciones y apetencias, para el logro de las cuales todos los medios, por torcidos que sean, son válidos. Sin embargo, se comprende que la desencarnada espiritualidad socrática, llevada a su extremo, no puede ser aceptada, sin más, por los que buscan reglas de conducta correctas, pero sin apartarse del mundo real en el que tienen que vivir. Este mismo problema se plantea, tal vez en mayor escala todavía, cuando se penetra en el pensamiento de Platón. Aristócles, llamado Platón, 427–347, será eternamente recordado por sus lecciones sobre el amor. Nadie como Platón, dice Ricardo Yepes, 18, ha enseñado a docenas de generaciones europeas de hombres y mujeres el amor al bien y a la belleza. El que quiera saber lo que es la entraña del amor, ha de acudir forzosamente a el banquete. Pero Platón fue un filósofo completo que trató todas las ramas del universal saber, aunque concediendo mucha importancia a la política a la que dedicó la República, el político y las leyes. Si bien es cierto que en cosmología y en metafísica, con el paso del tiempo, Platón se elevó sobre el pensamiento de su maestro, la ética platónica sigue la línea del intelectualismo socrático y arranca del principio no ya de la distinción entre alma y cuerpo sino de su irreconciliable oposición. Para Platón, la raíz de todo mal es el cuerpo y, por lo tanto, hay que liberar el alma del cuerpo. De aquí que para este filósofo que desde luego, no aprobaría el hedonismo actual el placer, por lo menos en lo que se refiere a los apetitos concupiscible e irascible, no solo carece de valor moral sino que es contrario al bien, tan solo se salva de esta condena el placer propio de la parte racional del alma. Si el amor platónico puede haber sido fuente de inspiración elevada hacia la contemplación del bien y la belleza, si la íntima conexión que Platón establece, 19, entre ética y política, individuo y ciudadano son la misma cosa, sirve todavía hoy para censurar a los que ponen el ejercicio político al servicio de sus intereses personales o de partido, no cabe duda que, como antes señalaba, el espiritualismo desencarnado que adopta ante los bienes materiales debía forzosamente conducir a que muchos hayan tenido y sigan teniendo a Platón como un enemigo de la economía. Tenía que llegar Aristóteles, su principal discípulo que, si bien en muchas cosas coincide con el maestro, en este campo se manifiesta más despegado de sus enseñanzas para que se viera claro que la eudaimonía, prosperidad, felicidad, bienaventuranza, de cualquier manera que se traduzca la palabra, no hay que perseguirla exclusivamente, como pretenden Sócrates y Platón, despreciando los bienes materiales y desprendiéndose de ellos, sino que también la recta apropiación de la riqueza y el correcto empleo de ella contribuyen al logro del fin supremo del hombre que, para el propio Aristóteles, al tener que ser un fin tan abarcador que los demás fines se conviertan en medios, no puede ser otro que la propia felicidad. En efecto, no tratamos de ser felices en orden a alcanzar otro fin, sino que y este es el testimonio de nuestro íntimo entender, sentir y querer, todo lo que deseamos es ser felices. De hecho, es Aristóteles, 384–322, el primero que en la historia emplea la palabra economía, si bien para referirse, oikos nomos, al orden en la administración del hogar familiar. La doctrina, en todos sus aspectos, del que sin duda puede ser considerado como el mayor filósofo de todos los tiempos, el aquinatense le llama simplemente el filósofo, ha tenido un influjo único en la cultura de Occidente. Salvo durante el paréntesis abierto por Descartes en el siglo XVII y cerrado por el grito Zurück bei Aristoteles de Franz Brentano en 1870,
los conceptos básicos del pensamiento aristotélico compatibles con formulaciones propias de los rudimentarios conocimientos físicos del siglo IV a.E. y con categorías expresadas de acuerdo con la mentalidad griega de hace 2400 años han estado y siguen estando presentes en el desarrollo del arte de pensar y constituyen hoy una invitación intelectual sumamente atractiva. En lo que se refiere a la economía, Aristóteles se centra en el estudio de las necesidades básicas del hombre y su satisfacción en la forma menos costosa. Frente a una naturaleza avara en recursos desarrolla una teoría del dinero como instrumento de intercambio crematística con valor intrínseco, anticipo, para Ludwig van Mises, de las teorías cataláctica y metalista defiende la propiedad privada con argumentos que H. W. Spiegel reduce a 5, progreso, paz, placer, práctica y filantropía establece la distinción entre valor de uso-utilidad y valor de cambio-precio que tantos economistas clásicos han desarrollado después, haciendo ver que algunas cosas muy útiles son de escaso o nulo precio y otras sin ninguna utilidad son extraordinariamente caras. Como es bien sabido, el agua y el diamante son los ejemplos escogidos, a este respecto, por Adam Smith, 20. ¿Y cuáles son las normas morales que frente a los hechos económicos propone Aristóteles? Para expresarlo en palabras de la ética a Nicómaco, ¿qué debemos decir sobre tal asunto? Lo primero a señalar es que el pensamiento moral de nuestro filósofo es teleológico no consecuencialista en el sentido de que las virtudes, todas y cada una de las virtudes, son las fuerzas que conducen al hombre hacia su fin, sin que, no obstante, quepa reducir las virtudes a la condición de medios, ya que el ejercicio de las virtudes forma parte de la vida humana buena. Leonardo Polo ha escrito cosas muy acertadas sobre la diferencia entre la vida buena, basada en la virtud y en la ley, y la buena vida, entendida como suficiencia material del vivir humano, haciendo ver, 21, entre otras cosas, que entre los griegos, el aristócrata que superaba la prueba del cumplimiento de su deber como ciudadano bienhechor disfrutaba de una buena vida, sin carácter vicioso, precisamente porque estaba amparada por una vida buena y que, al contrario, el empecinamiento en la buena vida es incompatible con la vida buena, porque la búsqueda de la seguridad asfalea basada en la acumulación de riquezas, conduce a consumirse en una serie inacabable de medios que no conducen a ningún fin. El segundo aspecto a señalar en la ética de Aristóteles es que su visión conduce a la unicidad de las virtudes o, por lo menos, de las virtudes centrales. No es posible poseer plenamente ninguna de las virtudes fundamentales sin poseer todas las demás. Esta postura aristotélica sirve, sin duda, para reflexionar en la, hoy en día, pretendida división entre moral pública y moral privada. La tercera observación que, en parte, deriva de la anterior, es que para el estagirita la definición del hombre virtuoso es la implícitamente contenida en la idea del mejor ciudadano de la mejor ciudad-estado, la polis, ya que esta es la única forma pública en que las virtudes de la vida humana pueden ser puestas de manifiesto. El único hombre inteligible para Aristóteles es el hombre político, el politikon zoon. El hombre virtuoso es el buen ciudadano, que de esta forma se constituye en un modelo complejo de virtudes, en cierto modo reconocidas por la comunidad formada sobre la amistad, virtud que Aristóteles entiende como un consenso, una idea común, sobre lo que es el bien y su persecución y sobre la justicia entendida como obediencia a las leyes de la polis debidamente sancionadas. La descripción aristotélica del camino hacia la felicidad, eudaimonía por medio de las virtudes y las obras puestas por las virtudes es, a mi entender, sumamente útil para la fundamentación filosófica de lo que hoy, en economía de mercado, llamamos la lucha competitiva por la excelencia. Aristóteles ilustra el proceso con el ejemplo del atleta que recibe el premio en los Juegos Olímpicos, metáfora también utilizada, 5 siglos después, por Pablo de Tarso para enfatizar la lucha ascética. El ganador, dice el estagirita, no es el mejor dotado, dinamis, ni el mejor preparado, exis, sino el que efectivamente gana la carrera,
energía, el cual tras la victoria experimenta el placer, hedone. Pero, normalmente hablando, el ganador es el que, suficientemente dotado, se ha preparado, se ha esforzado sin negar, con ello, el papel que puede jugar la buena suerte, ya que no en balde eudaimonía etimológicamente Dios es a favor nos recuerda que lo que conduce a la dicha es el resultado de la conjunción de las favorables oportunidades exógenas y la propia excelencia, que ha sido capaz de detectar y aprovechar tales oportunidades. Como se ve, el pensamiento aristotélico sobre la virtud y la felicidad podrían constituir una guía muy valiosa para la conducta del hombre que, metido en las realidades terrestres, lucha por alcanzar la buena vida sin daño de la vida buena. Una aplicación concreta de esta norma la establece el propio Aristóteles cuando fustiga la acumulación de cosas no necesarias directamente para el uso, la pleonexia, que puede y probablemente debe traducirse por avaricia, ya que avaricia es la codicia o deseo torcido de bienes finitos, cuando estos bienes son exteriores al hombre. Cuando se codicia o desea desordenadamente bienes del alma, el vicio se llama vanagloria y cuando lo que se codicia son bienes del cuerpo, el vicio es la lujuria. Resulta evidente que Aristóteles, a pesar de adoptar ante los bienes materiales una postura distinta de la de Platón y Sócrates, condena la avaricia y que esta condena ha perdurado hasta nuestros días en la corriente de pensamiento que sustenta la que podríamos llamar moral clásica. Puede ser que, como algunos piensan, John Stuart Mill, al comentar este aspecto de la filosofía griega, hiciera una traducción reduccionista de la palabra pleonexia, considerando que se trataba simplemente del desorden consistente en querer más de lo que a uno le corresponde, es decir, de una lesión de la justicia. Como acabamos de ver, la postura griega va más allá ya que condena toda avaricia, aún sin lesión de terceros. A este respecto, me parece claro que Adam Smith se coloca en línea aristotélica cuando, en su teoría de los sentimientos morales, tras elogiar al hombre sobrio y frugal, considera que la obsesiva admiración de la riqueza es la mayor y más universal causa de la corrupción de nuestros sentimientos morales. 22. Podríamos, tal vez, conciliar las diferentes interpretaciones diciendo que para Aristóteles la avaricia es desear más de lo necesario. Pero, ¿qué es lo necesario? ¿Necesario para qué? En una economía de subsistencia como la descrita por Aristóteles que, además vivió en una situación cerrada de suma cero lo que tengo yo te lo he quitado a ti tú eres rico porque yo soy pobre en una tal situación. Lo que corresponde a cada uno tiende a confundirse con lo necesario para subsistir. Pero esta, evidentemente, no es la situación de hoy, ni la de las etapas de desarrollo que, desde el principio de la Edad Moderna, se han sucedido. En una economía abierta y de suma creciente hay lugar para satisfacer necesidades humanas superiores a las biológicas, es decir aquellas que solamente el hombre puede sentir, diferenciándole de los animales, y que comprenden, con el deseo de los bienes del espíritu, la inclinación a lo que llamamos bienestar. En este estado de las artes, tan distinto del que vivió el estagirita, no parece que puedan ser estrictamente aplicables sus ideas sobre los medios naturales de adquisición de los bienes entre los que hace figurar la guerra y no cita la compraventa así como sobre los límites de la acumulación de riqueza. De hecho, Tomás de Aquino, siglo XIII, corrigió el pensamiento aristotélico, dejando claro que el bienestar material puede constituir un objetivo intermedio, noble y deseable para mejor atender al cultivo de los bienes superiores. Otro aspecto en el que también el influjo de la sociedad que le rodeaba desvió el pensamiento de Aristóteles es el que se refiere al trabajo. Aristóteles considera que el verdadero bien humano consiste en la actividad contemplativa de la inteligencia en el perfecto ejercicio de tal actividad reside la felicidad. Ahora bien en Atenas la condición social determinaba la ocupación, los esclavos cultivaban los campos de los ciudadanos y las mujeres cuidaban de sus casas, es decir, trabajaban para que ellos los hombres libres pudieran dedicarse a la filosofía suprema ocupación o, a lo sumo,
a la política fuente de aprecio y honores. El trabajo, la actividad encaminada a la producción o manufacturación, la poiesis es una ocupación de escaso valor que no merece atención. La política satisface en la medida que los demás algo externo a uno nos consideran y alaban. Solo la contemplación actividad de la inteligencia racional satisface por sí misma la felicidad nace de nuestro propio interior. Así se explica que Aristóteles se apropie el modelo pitagórico para enjuiciar a los que participan en los Juegos Olímpicos. Los organizadores son los comerciantes que buscan su beneficio y, por lo tanto, en la escala de valores, ocupan el último lugar los atletas, como los políticos, dependen del efecto que sobre los espectadores produzca la competición y vienen en segundo lugar los espectadores, que simplemente entretienen su ocio, son los mejores porque no buscan otra cosa que la contemplación. Sin negar el principio de la primacía del acto del intelecto, aceptando que el ejercicio de la contemplación, acomodada a las exigencias de la naturaleza humana, puede ser la mayor fuente de la verdadera felicidad que, por otra parte, el propio Aristóteles reconoce que, por la dificultad de sostener tal actitud contemplativa no es alcanzable en esta vida forzoso es admitir que el estagirita, por razón del entorno en que se movió, no pudo captar el alto valor del trabajo. El trabajo, no solo es un medio instrumental para abrir los caminos de la sabiduría y la contemplación, sino que, como acto humano que es, su valor subjetivo radica en que mediante el trabajo bien hecho el hombre se realiza a sí mismo, encontrando así en su interior como quería Aristóteles motivos de satisfacción y felicidad, cualquiera que sea el carácter y el valor objetivo del trabajo desarrollado. Pero esto la sociedad del tiempo de Aristóteles no vio. Tenía que producirse el cambio de mentalidad que empezó con la llegada del cristianismo, cuyo fundador fue un artesano, 3 siglos después de la muerte de Aristóteles, para que el valor subjetivo del trabajo, como acto libre del hombre, pudiera ser detectado. La verdad, sin embargo, es que el proceso ha sido lento y no han faltado ni parones ni retrocesos en este lento caminar hacia la dignidad del trabajo, por el puro hecho de ser trabajo, como prueba la pervivencia casi hasta nuestros días de la distinción entre trabajos liberales y trabajos serviles. El cristianismo nació y se desarrolló inicialmente en un ámbito dominado por el helenismo, es decir la cultura griega asimilada por Roma, conquistadora finalmente, en el 47 a.C. de lo que quedaba del antiguo imperio de Alejandro, cuyos generales, después de su muerte, habían logrado que el griego se convirtiera en lengua universal. En este marco helenista, desplazado el intelectualismo de Sócrates, Platón y Aristóteles por preocupaciones de orden práctico, la filosofía se hace esencialmente ética y, en la busca de reglas de vida que sustituyan los valores hasta entonces defendidos por la academia y el liceo, surgen las 3 conocidas corrientes doctrinales, epicureísmo, estoicismo y escepticismo. Tras breve mención de Epicuro, antecedente de las especulaciones morales de los utilitaristas modernos al estilo de Hume o Mill más que de Bentham, nos conviene detenernos en los estoicos. La razón de esta preferencia es la importancia que el estoicismo ha tenido en los grandes economistas clásicos, empezando por Adam Smith, el cual, en la parte 7 de la teoría de los sentimientos morales, dedicada a la historia de la filosofía moral, consagra mayor espacio al estoicismo que a ningún otro sistema, adornando sus reflexiones con varias y largas citas de las metáforas de Epicteto. Epicuro, Samas 341 Atenas 270, no fue, a pesar de la creencia vulgar, lo que hoy entendemos por un hedonista. La ética de Epicuro, eminentemente práctica, pretende enseñar el secreto de la felicidad. En Epicuro, la regla para saber si una acción es correcta es averiguar si genera placer, porque el placer y el dolor son las señales diseñadas por la naturaleza para que los hombres distingan entre lo bueno y lo malo. Pero el placer a que se refiere Epicuro no es la busca ansiosa de nuevas sensaciones.
El objetivo de la ética epicúrea es el placer estático, es decir la estabilidad del ánimo satisfecho, sin incomodidades, dolores o perturbaciones, la ataraxia porque ese es el máximo bien del que el hombre puede gozar. Por ello, Epicuro da reglas prácticas remedios para que el balance de placeres y dolores sea positivo, de acuerdo con lo que él estima tendencia propia de la naturaleza humana. No hay que temer a los dioses, porque los dioses no se ocupan de los hombres. No hay que temer a los muertos, porque todo bien y todo mal está en la sensación y la muerte es la privación de la sensación. 23. No hay que temer la caducidad de los placeres, porque el placer ausencia de dolor una vez conseguido es total. No hay que temer al dolor porque éste no puede comprometer la alegría del ánimo. Como se ve, en el epicureísmo las virtudes se han convertido en técnicas para ser felices, valorando y equilibrando placeres y dolores, para llegar a la ataraxia. También el estoicismo es, ante todo, un modo de vivir en busca de la felicidad entendida en forma aparentemente parecida a la de los epicúreos, pero radicalmente distinta en el fondo. Aunque el origen de la escuela se sitúa estoicismo antiguo hacia el año 306, cuando Zenón, Citio, 333 Atenas 206, empezó a enseñar en la Estoa Pórtico de Polígnoto, el estoicismo reducido ya a pura ética práctica es el estoicismo romano, que se desarrolla en época cristiana y cuyas figuras principales son Séneca, 4 a.C. 64 d.C., Epicteto, 50-125 después de Cristo, y el emperador Marco Aurelio, 121-1180 d.C. Para los estoicos, la felicidad consiste en la impasibilidad o imperturbabilidad apátea que en relación a lo que se hace no difiere gran cosa de la ataraxia de los epicúreos, si bien en relación con los motivos de lograr las posturas son distintas. Para los epicúreos, la razón es un instrumento para equilibrar placeres y dolores. Para los estoicos, la razón debe servir para aprehender la ley natural que, por designio de la providencia, rige el universo, y para adaptarse a ella siendo así felices. En esta escuela, la virtud es la perfección de la razón. Ser virtuosos es vivir según la razón, que es lo mismo que vivir según la naturaleza. 24. El ideal estoico es el sabio que domina las pasiones, soporta sereno el sufrimiento y se contenta con la virtud como única fuente de felicidad. Así es como vive la apatía. Una corriente filosófica que llegó a descubrir la ley natural, eterna y común a todos los hombres. 25, y que somete el logro de la felicidad a la razón, a una costa, es cierto, de descuidar aspectos antropológicos tan importantes como la voluntad y las tendencias irracionales, tenía que resultar atractiva para muchos filósofos, políticos, y economistas, sobre todo de signo liberal, que, desde entonces, aparecen en sus obras como deudores del pensamiento estoico. Tanto más si se toma en cuenta que, al revés de los epicúreos que tendieron a aislarse, los estoicos se comprometieron con la sociedad de su tiempo. Especial importancia tienen a este respecto las obras de Cicerón, 106-43, a quien cabe inscribir en el estoicismo medio, corriente que, en ética, atenuó el rigorismo de la primitiva escuela y defendió que los bienes materiales rectamente usados son útiles para la perfección y felicidad humanas. En efecto, Cicerón, en sus escritos, deja constancia de la visión de la escuela estoica sobre el interés individual, sobre el papel del Estado y los objetivos del gobierno, sobre la función del mercado y sobre la propiedad como derecho natural, todo lo cual entronca claramente con lo que hoy conocemos como liberalismo. 25. La ley no fue inventada por el genio humano ni fue una decisión arbitraria de los pueblos, sino es algo eterno que rige el mundo entero con sabios mandatos y prohibiciones. Así los estoicos sostenían que aquella ley primera y última fuese la mente divina que según razón da obligaciones e impone prohibiciones a todas las cosas. Cicerón, de Legibus 2, 18. Página 37.